que mira, hay para tirar para arriba en estos días. Así que mucho pasando. Trataremos de cubrir lo más posible. Tenemos unos excelentes invitados en la mañana de hoy. Dentro de unos minutos estará con nosotros el licenciado Raúl Márquez, subsecretario del Partido Nuevo Progresista y acting secretary también. Estará con nosotros el licenciado Fernando Zambrana para cubrir algunos de estos asuntos de lo que está ocurriendo con las órdenes ejecutivas de Donald Trump y la resistencia que está habiendo algunas de ellas. Y luego estará con nosotros el representante Víctor Párez, quien preside la Comisión de Gobierno. Y ayer hubo una vista en la Cámara de Representantes donde, más allá de discutir el proyecto nuevo de energía, vemos por dónde está la ruta trazada en cuanto a la estrategia para asegurarnos generación, número uno, y también lo que es transmisión y distribución, la nueva política energética de la administración de Jennifer González. Así que mucha información y muy buena para ustedes analizar lo que está aconteciendo en el país. Y como siempre, recuerden que mi norte desde este micrófono y estas cámaras es tratar de, más allá de lo que dice la letra de la ley, darle cómo funciona la cosa en las agencias, en los tribunales y toda esta experiencia, porque muchas veces hay muy buena voluntad en términos de lo que es modificar las leyes, traer algunas nuevas, pero cuando vamos a ese funcionamiento, que es lo que usted que nos escucha en esta mañana, ahora que se levanta temprano a producir, se enfrenta cuando intenta buscar un servicio de gobierno y lo que se propone desde un principio para agilizar la vida del puertorriqueño. Nadie llega con malas intenciones a los puestos, ni a los electivos, ni mucho menos a los de las agencias de gobierno o corporaciones públicas. Simple y sencillamente cosas pasan sobre la marcha y hay que tener esa experiencia y ese insumo de ustedes que buscan servicios del gobierno para mejorarlos, utilizar la tecnología y todas otras implementaciones que pudieran facilitarle la vida al puertorriqueño que quiere trabajar, que quiere de alguna manera mejorar la vida para los suyos. Y esa es mi función principal desde este micrófono, habiendo tenido la experiencia no solamente en la Asamblea Legislativa, sino también lidiando con las agencias, cómo se comunica el gobierno entre sí y obviamente la información que siempre nos llega de lo que está por venir. Así que un poco se sigue trayendo el asunto. Y hay una entrevista hoy en el periódico El Nuevo Día al secretario de la Gobernación, el licenciado Francisco Domenech. Y hablan de bastantes cosas, pero en particular de lo que es el manejo de las agencias y si éstas están teniendo el rol de ejecución, como prometió la gobernadora en campaña. Y por una razón particular que tiene que ver con que algunas de las agencias que se centró quizás o se cimentó esa promesa de ejecución, todavía no tienen secretarios o secretarias designadas. Y dice el secretario de la Gobernación que esto no ha sido obstáculo y que ya se percibe algún tipo de esa ejecución prometida que le está resolviendo a la gente. Yo no sé si sea la percepción generalizada, la percepción general, de que eso ya está ocurriendo y que quizás también cuando ha habido una escasez de proyectos radicados, a pesar de que ha habido órdenes ejecutivas y demás de asuntos prioritarios y que ya se ha presentado por lo menos parte de las iniciativas energéticas, lo que tiene que ver con la infraestructura, ya eso esté pasando. Y quizás sea injusto hablar de eso apenas de un mes y escasos días de la gobernadora en el poder. Y también el asunto de cómo las políticas a nivel federal y estas órdenes ejecutivas de Donald Trump pudieran incidir también en lo que la gobernadora había tenido planificado. Pero es que realmente ese plan a veces nos los cuestionamos si existió o si cosas pasaron sobre la marcha, inclusive el nombramiento de personas desconocidas, personas jóvenes también, muy educadas y con una trayectoria, ¿verdad?, marcada. Pero si esa ejecución se vaya a lograr, se esté logrando
y cómo esto va a incidir también con la labor legislativa, que es importante tanto aquí en Puerto Rico como en lo federal, por un asunto que vamos a hablar ahorita de cómo se está dando ese peso y contrapeso, de lo cual nos habla tanto la Constitución Federal como la Constitución de Puerto Rico, donde hay unas facultades delegadas al Ejecutivo, sea el presidente o sea la gobernadora en el caso de Puerto Rico, y cómo eso, de cierta manera, pudiera venir en contravención o el rol y la facultad, la autoridad en ley que tienen las figuras versus la figura legislativa bajo la figura judicial. Y se supone que esto, ¿verdad? Que ese choque sea propicio y sea saludable para hacer buen gobierno. Y lo estamos viendo cuando políticas de Trump llegan al tribunal, ¿verdad? Y jueces revierten o paralizan o congelan este tipo de iniciativas. Y eso se da en Puerto Rico y me parece que lo vamos a ver en las próximas semanas, inclusive cuando empiece a darse el trámite legislativo de algunas medidas, algunas de lo que es ¿verdad? Los legisladores, las iniciativas de los legisladores y las otras que vendrán y vienen ya de Fortaleza para propósitos de delinear cuál va a ser la política pública de la administración y cómo esto va a impactar las leyes habilitadoras de las agencias. De nuevo, al final del día, con lo que usted se confronta a diario en esa ventanilla del SESCO, en ese departamento de Hacienda, en ese departamento de la familia cuando se hacen los referidos y demás. Y todas estas otras incidencias que están para resolverle la vida al puertorriqueño y puertorriqueña, pero que a veces no necesariamente esa es la percepción. Y dado esas circunstancias, pues hay que comentarlo desde acá y traer ejemplos específicos, como lo que está pasando a la Universidad de Puerto Rico, que insisto sobre esto y tenemos noticias. Más allá de la salida del presidente Ferrao por proponer cerrar programa, tenemos ahora que va a haber un presidente o presidenta interino, pero no necesariamente solo eso. También parece que esa silla ya puede tener nombre y están entrevistando a otra gente. Y parece ser, les voy a adelantar de que de la información que me llega, pudiera ser de otra fémina. Y ya no es solamente la rectora del recinto de Río Piedra. Y se da, mire, unos lineamientos, unas pinceladas ahí de unas expresiones de la gobernadora que pudiera venir del sector privado, sí, educativo secundario, o sea, entiéndase, otra universidad, instituto o colegio privado y que se esté coqueteando con el nombramiento a esa silla de esa figura que les voy a adelantar, pudiera haber participado en la política también. Y ahí se los dejo para no derrotar confianzas o confidencias. Pero eso se está barajeando, están ocurriendo ya esas entrevistas, luego de que la gobernadora le sorprendiera, y hablamos de eso ayer, la renuncia del presidente Ferrao en la Universidad de Puerto Rico. Y esto ha causado revuelo, no solamente en los principales gremios de nuestro primer centro de educación secundaria, sino también en lo que implica la comunidad universitaria. ¿Qué va a pasar? ¿Por dónde va a ir? ¿Van a continuar estas políticas? De alguna manera la Junta de Gobierno también se va a recomponer. Le van a hacer la vida imposible también y le van a proveer filtraciones a los documentos públicos como hicieron con Luisa Ferrao. Todo eso queda por verse en un entorno donde evidentemente ese primer centro docente de educación secundaria tiene por necesidad que sufrir algunos cambios y transformaciones, ya sea por la situación tecnológica, ya sea por la baja en matrícula, ya sea por traer los currículos a la modernidad, ya sea por el impacto a la planta física que sabemos que está bastante deteriorado. O sea que hay mucho trabajo allí, mucho más allá de quién va a regir los destinos de la universidad y quién va a tener la confianza del presidente o presidenta, ¿verdad? Y si esa confianza se le pudiera retirar. Este interinato del presidente o presidenta que habrá de nombrarse en las próximas horas va a ser uno corto, porque de nuevo ya hay las entrevistas, ya está habiendo ese choque de ideas o de alguna manera, déjame ver qué tú traes en la bola y en la mochila
por parte de los poderes que más allá de ser ratificado por la Junta de Gobierno, evidentemente tiene que tener también el favor de la gobernadora en funciones para la visión también, como para tantas otras cosas, de lo que va a pasar con el futuro de la universidad, con las acreditaciones y con todas las otras cosas, también las escuelas graduadas como Derecho, Medicina y todas las otras que encumbra lo que es el sistema universitario de la Universidad de Puerto Rico. Pero me parece que es una situación, como les he mencionado en estos últimos días y semanas, que no solamente se está viviendo al seno de la UPR, está pasando en diferentes otras agencias donde, y volviendo un poco a la línea que trae el licenciado Domenech en la entrevista que le hace el Nuevo Día, de que todo está chuchupán y estamos ejecutando y estamos haciendo lo que le prometimos al pueblo que íbamos a hacer en campaña, está pasando ya. Se habla en esa entrevista sobre el control y visibilidad que él tiene sobre las agencias, porque pues esto pudiera incidir en los poderes también que tenga y las facultades de un secretario o secretaria en funciones, y que hasta para un nombramiento lo puede revertir el secretario de la Gobernación. Esto no es nuevo, lo que pasa es que se ha puesto en blanco y negro en la famosa orden ejecutiva que le da esos poderes, ¿verdad? Superlativos a la figura del secretario de la Gobernación. A esos efectos también se está barajeando y adelantado un paso importante en lo que es la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica, para lo cual está inmerso el secretario de la Gobernación, porque además tiene el sombrero de director de la Agencia Fiscal y de Administración Financiera, ¿verdad? Que brega con la Junta de Supervisión Fiscal. Así que es bastante complejo el rol que está ocupando Francisco Domenech a la cabeza, ¿verdad?, del gobierno, teniendo tanta visibilidad, tanta influencia en las decisiones que se toman de día a día. Y pues esto de alguna manera es un cuestionamiento de si verdaderamente está operacional el gobierno para lograr esas metas que prometieron, y si quizás la percepción allá afuera de ustedes que me escuchan esta mañana, que se levantan todos los días a trabajar, que pagan peaje, que las cosas están más caras, que ahora en los restaurantes les van a poner unas reglas ahí por un decreto ¿verdad?, legislativo. Y todo este tipo de situaciones, si verdaderamente el gobierno está ofreciendo lo que prometieron, y si se ven a mediano, corto, largo plazo esas transformaciones que se prometió de cambiar de lo que hacía el gobierno de Pedro Pierluisi. Y si esas agencias han habido los cambios significativos o están ya cimentadas esas zapatas para lograr esos cambios significativos de un gobierno a otro, o si por el contrario ha cambiado muy poco, inclusive las figuras que están tomando decisiones en las agencias. Y les he dicho y les reitero de que esto está causando un problema, porque en vez de haber un famoso takeover en buen español boricua, ¿verdad?, de que hubiera, ahora los designados a las políticas públicas, más allá de los secretarios en los mandos medios, pues van a hacer esto. Pero al no haber sido removidos PNP en esas agencias que favorecieron a Pierluisi, se ha creado una guerra de bandos que en muchas de las políticas públicas o de la operación, y eso entraré ahorita un poco más en detalle con el secretario interino del Partido Nuevo Progresista, porque es un problema político, más allá de política pública, es un problema político que se crea entre funcionarios que votaron por el PNP y que en la guerra primarista todavía se quedaron esas rencillas. Y eso lo hemos visto pasar antes en el PNP. Pero el único cambio, la única diferencia es que ahora no hay ese abrazo que siempre ha habido por la búsqueda de la estadidad, por la búsqueda del ideal, que entienden que se debe avanzar. Y eso no ha ocurrido. Han continuado esas peleas porque ahora no es que todos somos PNP y nos abrazamos. Ahora es que yo te gané y tú a lo mejor me esquineaste o de alguna manera me tuviste relegado, ¿verdad? Me dejaste ahí, y ahora como ganó la mía, pues ahora el que mando soy yo y te voy a mandar a ti contra la pared a leer el periódico por los próximos 4 años. Y tiene que venir una figura fuerte con poder que tenga el oído político también
y pueda resolver esas controversias, porque al final del día, vuelvo e insisto, todos son del mismo partido. Y entonces, si eso no ocurre, va a tener que meterse la legislatura ahí. Y entonces, cuando hablamos del Poder Ejecutivo y de las agencias que tiene que darle servicio a usted, que se levanta temprano a escucharme, a pagar peajes, de nuevo, a ir a la ventanilla de Sesco, a Hacienda, al Departamento de la Familia, al CRIM, a todo esto, usted espera un poquito más. Porque al final del día la campaña se hace aspiracionalmente. Por eso hay una norma o ¿cómo lo digo? De alguna manera, ¿verdad? Se gobierna, se hace campaña en poesía, pero se gobierna en prosa cuando hay la realidad. Entonces, obviamente, y lo estamos viendo quizás mucho más de lleno con lo que ha dicho todos estos días Pablo José Hernández con el Partido Popular, tú tienes que entusiasmar a esa gente. Tú tienes que entusiasmar más allá de tus tropas, también traer gente al ruedo para que vote por ti, porque así es que se ganan elecciones. Pero entonces, si eso en algún momento lo tienes que convertir a la realidad, y hay muchas circunstancias que a veces te enfrentas a ellas, y por ahí va la cosa, y si eso no empieza a pasar en una administración que sí, apenas lleva un mes y un par de días, entonces se te desmoraliza la cosa y pudiera hasta provocar renuncias de gente recientemente nombrada o que quizá no esté confirmada. Yo espero que eso no pase, pero pudiera pasar. Porque esa falta de entusiasmo y esa guerra en las agencias para tomar decisiones, inclusive, es complicado. Y yo creo que el secretario de la Gobernación es quien mejor posición tiene para abordar esas situaciones. Y sí, son muchas agencias, y sí, deben ser muchas las llamadas, deben ser muchos los textos, los WhatsApp, los Telegram, lo que sea que utilicen. Pero al final del día tiene que haber una directriz para todas las agencias, corporaciones públicas. Miren lo que está pasando en el fondo con Noé Marcano. Y tienen que decir, mira, por aquí es que vamos, estos van a ser los players, esta va a ser la política pública, y tienen que dejar de pelearse entre ustedes para poder ejecutar. Y hablando de ejecutar, me parece que, como dice el americano, el tall order, la situación o la circunstancia más complicada y el gran reto se le da a la secretaria de la Vivienda. Solamente 4 billones de 20 billones disponibles que hay para la reconstrucción de vivienda, no después de la pandemia, no después de los terremotos, de María e Irma, no se han desembolsado. La situación con los toldos azules, con todo lo demás. Debe otorgar, dice la gobernadora, cerca de 700 vales para los planes de sección 8. Esa está bien complicada también porque el inventario de vivienda, por otras consideraciones del mercado, hay gente que no quiere ni ahora la sección 8. Propietarios de vivienda que no quieren irse por ahí, no quieren alquilar a sección 8, que esos son chavos de seguro. Eso es como ser el casero del correo, que sabes que ese dinero te va a llegar no importa qué. Y es lo que mucha gente quiere. Pero como puedes alquilar más caro por la realidad del mercado, o de momento ahora tienes otras alternativas para los Airbnb y todo ese tipo de cosas, pues no necesariamente ya están bien vistos como en un momento dado esos vales de sección 8 para propósitos de yo como casero, o sea, como el arrendador para ese potencial cliente. Además de todas las restricciones que hay a nivel federal, que ustedes saben que hasta las ventanas tienen que estar, tienen que haber unas inspecciones y pasar un crisol federal para esos propósitos, para poder alquilarle a esa gente. Así que por ahí va la cosa en cuanto a las agencias, y todo esto incide, ¿verdad?, en los planes. Pero, y me parece que ha sido la noticia de la semana más comentada y que crea mayor incertidumbre, es el asunto de las políticas federales, de lo que está pasando en los tribunales federales también, y los golpes que pudiéramos recibir, que todavía no se han recibido y no necesariamente van a pasar. Y lo que crea más incertidumbre es inclusive la revocación de las políticas. Ayer, a esta hora, nos rompió una noticia de que el correo iba a dejar
de manejar paquetes provenientes de China y Hong Kong. Y mucha gente que tenía órdenes en Temu y en Chain dijeron, ay, se me chavaron mis ropas, se me chavaron mis carteras, mis relojes y todo lo que se pide por ahí, cosas para el hogar, lámparas, todo. Y terminó a mitad de mañana, no necesariamente siendo así. Porque aquí hay un daño, igual que con la política migratoria, no necesariamente a la industria para propósitos de quién trabaja ahí, sino quién consume, quién pagaría ese arancel, que quiere, esa tarifa que quiere poner el presidente. En el caso del correo, esto es un negocio al final del día. Y si se paraliza toda esa industria que ha tenido un repunte en los últimos años brutal, a través de redes sociales y a través de estas otras plataformas, el correo va a dejar de recibir unos chavitos, con todos los retos que tiene también para un poco modernizarse. En el caso de las otras industrias, todo el mundo ha pensado en la cosa del labor, de la empleomanía, que pudiera tener sus consecuencias, y lo he sostenido también todos estos días, de patronos que decidan contratar personas sin los documentos adecuados en ley, de acuerdo a la ley migratoria, y las consecuencias severas que eso puede tener. Pero más allá de eso, ¿ustedes saben dónde va a estar el verdadero impacto? En la gente que consume los servicios. Cuando uno ve toda esa avenida Borinquen, Barrio Obrero, Country Club, Puerto Nuevo, y todas esas áreas donde se concentran hermanos inmigrantes, con estatus migratorio regular y los irregulares también. Porque si yo temo a que me van a someter a una intervención, yo digo, yo no voy para allá, yo no me voy a exponer. Mínimamente a tener que explicar que yo sí tengo mi tarjeta de residencia, que tengo mis papeles al día. Y dejas de ir al fast food, y dejas de ir a la cafetería, y dejas de ir al sastre, al laundry, dejas de ir a la iglesia. La iglesia no es un negocio, ¿verdad? A pesar de que obviamente viven de donaciones y otras cosas que hacen. Pero al final del día, al tener esas vacantes, la cafetería que vendía 200 almuerzos, ahora vende 100. El laundry que manejaba un cúmulo de ropa de, 300 piezas al día, ahora tiene 50. Y eso afecta el bolsillo y afecta también la capacidad del gobierno de generar el IBU, por decirles lo mínimo. Así que todo eso está concentrado en esa situación. Y algo que les impacta a ustedes directamente y que hemos criticado desde aquí, y quiero tocarlo en este minuto final, antes de irme a la pausa, el asunto de los peajes. Nos informa el secretario de Transportación y Obras Públicas, ya confirmado, que van a modernizar esto a un costo millonario que lo va a pagar la empresa que maneja los peajes. Y yo espero, y voy a insistir en esto, que haya una mejor notificación a ese cliente de AutoExpreso. Porque ahora ustedes tienen los andamios estos que parecen las tarimas de Bad Bunny. Y uno no sabe si tienes balance o no. Que puedes ir a la aplicación, que puedes ir al website. No todo el mundo sabe manejar eso. Y tú necesitas mantenerte informado si verdaderamente consumiste los peajes, si te queda balance. Y eso es sumamente importante porque esta modernización parece dar al traste. Antes usted tenía por lo menos el semáforo, ¿se acuerdan? Y eso es importante de mantener informado al conductor. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Y mire, para concluir el tema que les había dejado hace unos minutos, recuerden, y esto es un servicio público también a esa gente que me escucha a trabajar, que van a trabajar temprano, en el asunto de las multas de AutoExpreso, toda multa desde el año 23 hasta ahora, si le aparece una multa, esa multa tiene que ser borrada. Porque se tomó una decisión administrativa en el departamento que continúa vigente, que como están modernizando el sistema, igual que está el tren urbano gratis,
porque están trabajando en cómo va a hacer esas maquinitas donde se compra el ticket. Lo mismo está pasando en AutoExpreso. No es que no tiene que pagar los peajes, es que no le van a dar la multa de 15, 25 pesos. Yo no sé por dónde va eso ahora mismo. Y si le aparece algo hasta del 2023, si es previa a esa, pues ahí sí tiene que pagarla, porque del año 23 en adelante se tomó la determinación de que no va a haber multas. Usted solamente paga por los peajes que debe de acuerdo a lo que usted haya utilizado. Y por eso es tan importante lo que les decía antes de irme a la pausa, de tener visibilidad, de saber si tengo balance o no, de si me cobraron el peaje 2 veces, 3 veces, si yo pasé por ahí ese día. Y antes por lo menos había el semaforito ese que le salía si estaba verde, si estaba rojo, si estaba amarillo, y usted tenía más o menos una noción. Y ciertamente usted puede ir a la aplicación o puede ir al portal, al website de En Buen Español Puertorriqueño, y va y mira lo que usted ha hecho, lo que usted tiene. Y yo espero que dentro de esa modernización, y voy a seguir machacando sobre esto, haga allá por lo menos un semaforito o algo que le indique a usted algún tipo de noción en cuanto a sus balances y a su consumo. Oye, aquí hay mucha gente, usted que me está escuchando en su camión, los que hacen Uber y todo otro tipo de sistema, de gente que está en la calle todo el tiempo y que me están escuchando ahora mismo, esto les afecta. Dice que van a estar de acuerdo conmigo, y desde aquí vamos a llevar esa lucha, al igual que el mejoramiento de carretera. La gobernadora dijo que la PR10 no hay break. By the way, aquellos que están esperando esa carretera que cruza la isla en el área norte, todo hasta el sur, que está hecha a cantos y hay que trabajar con eso, por ahora no se va a bregar con eso. Yo no recuerdo que haya sido un issue de campaña, pero lo deja claro en la prensa escrita en la mañana de hoy. Mire, hay dos noticias que también quería reseñar, que me parece importante porque, como tantas otras, a veces, el título, la titulación del parte de prensa no necesariamente va a lo que realmente pasó, e inclusive en muchas ocasiones el cuerpo de la noticia del detalle periodístico. Y una de ellas es que hay 3 personas sentenciadas federalmente por albergar inmigrantes. Y el título es el mismo en diferentes periódicos, inclusive. Eso no necesariamente, cuando usted lee la noticia, es así. Y sí, como les dije ahorita que hay unas penalidades para los patronos, también aquel que ayude a resistir la intervención del gobierno federal con la ley migratoria también tiene una consecuencia. Igual que cuando usted intenta resistir o ayudar a alguien a resistir a un arresto. Que eso es obstrucción de la justicia, que es un menos grave, sigue siendo un delito y sigue siendo contrario a la ley. Dicho esto, en ese sentido, cuando vamos a la noticia, la realidad es que esto se trataba de un secuestro. Unos inmigrantes que llegaron por barco y unos inescrupulosos se los trajeron y le pidieron chavos a los familiares de ellos. Mano, tras hacer la travesía en un bote de donde viniesen, también llegan y te secuestran y le piden chavos a tus familiares para soltarte. Está brutal. Pero no es que lo estaban albergando para protegerlos de nada. Estaban exigiéndole dinero. Y si usted lee el título, usted dice, anda, pues empezaron ahora también a la gente que les da cariño y albergue nada. Era un secuestro. Y el otro titular, que también tengo mi reserva en cuanto a lo que dice el título, es algo que pasó en La Palguera, donde cogieron unos asiáticos. Y usted dice, pues hay un montón de chinos por ahí, ¿verdad? Todo el mundo piensa que todo el mundo es chino, no hacen distinción entre coreanos, japoneses, chinos como tal. Decimos chinos, ¿verdad? Y eso pues es algo, yo creo que hasta cultural. Mire, eran gente de Rusia, de Kazajstán, de todas esas repúblicas, de lo que era en su momento la Unión Soviética. Pero esto no era una yola. Esto no era una gente que venían con un
en un barco que los trajeron. Sí, venían en un barco, pero venían en una embarcación privada procedentes de la isla de San Martín y que atracaron sin los permisos. Yo no creo que fuera su finalidad el quedarse en Puerto Rico. Pero una gente que andaba en un botecito privado, una embarcación grande, by the way, con nombre y todo. Y se metieron en lo que a lo mejor pensaban que era una isla. No estoy justificando el comportamiento, pero para que usted vea como el horno no está ni para galletita. Porque esta gente del ICE y de Homeland no están dando break ni tan siquiera que te pegues a un muelle si no tienes las autorizaciones. Los arrestaron a 8 personas. Pero no es que venían, como vienen nuestros hermanos dominicanos, en una yola. Pero para que ustedes vean el grado de magnitud de las intervenciones, hasta con personas, como muchos puertorriqueños lo hacen, que salen de aquí y van a San Tomás y van a otras islas. Mientras usted se mantenga en territorio americano, pues no hay problema. Pero asegúrese de mínimamente hacer la aduana. Y los hermanos que van a las Islas Vírgenes Británicas, en unas épocas del año particulares que se pasa brutal allá, el Christmas en July y toda esa cosa que hacen allá y la despedida de año, asegúrese de cumplir con lo que tiene que cumplir cuando regrese para acá. Porque a lo mejor allá no le dan problema, pero cuando regrese, las autoridades están en vilo. Así que advertidos quedan. Hemos tratado este tema de el artista del género urbano Cosculluela y les estaba haciendo la explicación de cómo surgen las circunstancias, porque hay mucha gente que fueron expertos en los frentes marítimos terrestres, que fueron expertos de apagones, que fueron expertos de movimientos de tierra en un momento dado. Y como somos expertos en todo, pues también somos expertos en lo que es el procesamiento criminal y están comparando el matar a un animal y las consecuencias que eso acarrea con las de un ser humano. Y por eso les he distinguido los dos casos, el de Justin Santos y el de los jinetes atropellados. Y en ambos casos pudiera entenderse que hay situaciones similares, aunque no las hay, no necesariamente. Mire, rapidito, este caso de Cosculluela, ¿qué está pasando? Para que lo tengan claro, es que hay ya hay una determinación de causa probable, lo que se llama, que es la primera etapa, como saben, en una acusación criminal. Y hay unas etapas posteriores que habrán de venir. ¿Y cómo es que le habían revocado la probatoria por algo que la propia persona levantó las manos y dijo, sí, yo soy culpable y voy a firmar aquí para que me den una sentencia mejor? Y me den una probatoria, una sentencia suspendida. Pues como les he explicado en todos estos días, en ese documento que la persona voluntariamente firmó, además de que accede a ser convicto, también tiene unas condiciones. Y si esas condiciones se violentan, tiene que haber una vista, o a veces 2 vistas, como va a pasar en este caso. Sí, hubo una fianza para propósitos del caso de los caballos, que es separado e indistinto al problema de la violencia doméstica, para el cual este joven se declaró culpable a cambio de una sentencia menor. Y lo que piden los fiscales en la propia vista de determinación de causa es que se revocara su probatoria del otro caso. Y como eso no se le dio paso, solicitan un recurso extraordinario de lo que se llama el habeas corpus, porque estaba encarcelado erróneamente y porque no se había dado paso a esa vista que, de acuerdo a las reglas de procesamiento, se convierte en casi en un juicio. Y hay que llevar unos testimonios, hay que llevar el testimonio de un trabajador social, que diga, sí, mira, en efecto, él ha violado estas condiciones a las cuales voluntariamente aceptó. ¿Y qué pasó? Se dio esa vista ayer y le dijeron, mira, en efecto, tenemos que ir a una vista con mayor profundidad que va a pasar el próximo miércoles. Por $150,000 de fianza se compró una semana. Pero como les he dicho,
las condiciones para mí quedan claras que fueron violentadas. De esa probatoria a la cual voluntariamente se acogió. ¿Le gusta a usted o no? Y eso es lo que hay hasta ahora y en el próximo año veremos lo que pasa. Regresamos en breve aquí en Nación Z con el licenciado Eddie López. Y ya está con nosotros el buen amigo licenciado Raúl Márquez, secretario interino, le decimos. Secretario interino. Del Partido Nuevo Progresista, subsecretario, pero como esa posición está vacante ante la salida de Irán Torres Montalvo. Oye, no ha oído mucho a Irán esta semana. ¿Lo tienen amarrado en un closet? No, el secretario de Política Pública. Ese fue uno de los errores de la administración pasada, Raúl. Yo estoy seguro que formará parte de los planes y de la estrategia, ¿verdad? Y yo confío completamente en el trabajo que le está haciendo, el trabajo que va a hacer. Y es una posición complicada porque más allá del asunto de las agencias y del Ejecutivo, también hay que manejar una perspectiva política. Política con P mayúscula y con P minúscula también, la política pública y la política de ¿verdad? En términos de que es una administración del mismo partido y encaminada a trabajar con cohesión con el legislativo también. Así es, Eddie. Por eso Irán está allí y él ha demostrado cuál es su capacidad de comunicar y de manejar todo este asunto de los medios y trabajar con políticos, porque el secretario general del partido no está exento de trabajar con los políticos, ¿verdad? Y resolver controversias en las agencias también, o eso no le toca a él. ¿A quién le toca eso? Es parte del equipo de trabajo del secretario de la Gobernación que está a cargo de estar de cierta forma en la supervisión de la implementación de política pública, de las instrucciones de la gobernadora, de que el gabinete esté trabajando en equipo a una sola voz, remando en una sola dirección. Te lo digo porque, y lo he dicho estos días, me sigue llegando información de agencias donde todavía parece haber luchas primaristas y que inciden en la operación de las mismas. Mira, ¿qué se está haciendo para eso? Están acabando esas luchas, Eddie. Desde un principio. Desde un principio. No me vas a negar que existen. Desde antes de las elecciones, en fechas posteriores a las primarias, tuviste el día después de las primarias, a pesar de que terminamos de madrugada, la gobernadora se reunió con los legisladores incumbentes, sí, fue de las primeras se cosas reunió con los alcaldes incumbentes. No fue la primera, fue la primera cosa que hizo. Y eso demuestra dónde están las prioridades de la gobernadora, dónde estuvieron. Y era la cohesión en evitar lo que típicamente sucede después de unas elecciones, después de unas primarias, donde hay bandos, hay grupos, y un grupo se dedica a, de alguna forma, socavar el otro grupo. Entonces se crea un círculo vicioso. Ella fue bien clara, ella quiere acabar con eso. Somos un solo equipo y vamos a estar trabajando todos juntos. El secretario de la Gobernación dice en la prensa escrita de hoy, a una entrevista del Nuevo Día particularmente, que el gobierno está totalmente operacional, Raúl, y lo confrontan con el asunto de que hay unas vacantes todavía en la gerencia de permisos, que está bajo el desarrollo económico, la sombrilla de desarrollo económico, y también la Junta de Planificación, lo cual sería integral para 2 de las 3 cosas que la gobernadora tenía como puntas de lanza desde campaña. Y me refiero a la reforma contributiva, la reforma energética y la infraestructura. En el caso de la cosa de los permisos, evidentemente quien esté a la cabeza de eso es quien implementará la política pública. ¿Cuán pronto pudiera estar eso de ocurrir, de que haya una cabeza ahí que sea quien mande? Y cómo esto quizás pudiera, no lo sé, te pregunto, dilatar el tiempo en cual la gobernadora y su equipo lo tenía definido. Mira, Eddie, la semana pasada me abordaste con una pregunta similar. Para llegar a las transformaciones, vamos. Me abordaste con una pregunta similar. Ajá. Y mi contestación es consistente con la que dio el secretario de la Gobernación al Nuevo Día. ¿Qué es cuál? La gobernadora se aseguró, número 1, de tener su gabinete constitucional en el lugar donde debe estar, ¿verdad? Todos fueron nombrados antes del comienzo de la sesión. Por otro lado, ella hizo todos los nombramientos que estaban en áreas sensibles conforme a su plan de gobierno y a la política pública que va a implementar la gobernadora. Bien es cierto, una de las áreas importantes para la gobernadora, que ella mencionó durante toda la campaña, es los permisos, el asunto de los permisos, renovar los permisos, establecer nueva política pública con los permisos, ¿verdad? Y romper todas estas estructuras burocráticas que impiden que los permisos se den a tiempo y que quiebren nuestros comerciantes antes de abrir sus puertas, porque el permiso tarda 1 año, 2 años, tarda un tiempo irrazonable. Si bien es cierto, recuerda, Adi, antes de HOCPE era una oficina separada, independiente. Recuerda que ahora, conforme a la nueva estructura,
OCPE es parte del Departamento de Desarrollo Económico, como lo conocemos, Eso del debería DIDE. estar ahí. Y Si quizás bien te pregunto a título personal. Si bien es cierto, para terminar la contestación, que no hay un nuevo secretario auxiliar de OCPE, sí tenemos un nuevo secretario del DIDE que tiene la capacidad, la autoridad y la responsabilidad de supervisar e implementar la política pública de la gobernadora. Igualmente la Junta de Planificación está dentro del DIDEC. Así que si bien es cierto que no se han nombrado los líderes de esas áreas, Está el jefe del sí jefe. está el jefe de ellos y el que supervisa que esas áreas estén cumpliendo. Así que yo estoy seguro que están debidamente atendidas y la gobernadora, conforme a su plan de gobierno, su calendario de trabajo, va a nombrar nuevos jefes, si así lo entienden, esas áreas para que actúen conforme a su política pública. Si ella entiende que esas áreas están bien servidas, no lo va a hacer. Yo confío enteramente en la discreción y el conocimiento de nuestra gobernadora. Quizás sea muy injusto exigir transformaciones a 1 mes y 4 días de que la gobernadora juramentó, y también pues con una legislatura también transformada, fuerte en ese sentido, pero se está por lo menos sembrando esa zapata para lograr esas transformaciones. Sí, Eddie, todas ¿Cómo? las acciones de nuestra gobernadora están estratégicamente dirigidas a cumplir con todas y cada una de sus promesas de campaña, eso yo te lo aseguro. Lo he visto sucediendo, la gobernadora ha estado activa, ya ella comenzó a cumplir con su promesa de campaña que va a estar en la calle. Ella no va a ser una gobernadora, de estar en Fortaleza, lo dijo, lo repitió en muchas ocasiones y ayer a muchos les sorprendió que ya llegó al Departamento de Vivienda y que las reuniones no fueron en Fortaleza. Ella no movió el aparato de vivienda de Fortaleza como hacen típicamente los gobernadores. No, ella se movió con el aparato de Fortaleza al Departamento de Vivienda para estar allí, porque cuando caminas por los pasillos, escuchas lo que dicen los empleados, escuchas lo que dice, ¿verdad? El guardia de seguridad, el de mantenimiento, los directores, los supervisores de las áreas, que típicamente no tienen acceso al gobernador, pues mira, ayer la pudieron ver, pudieron hablar con ella, y ella se trasladó allí a ver que realmente lo que le están diciendo es lo que está pasando en esa vivienda. secretaria de Vivienda le dieron una encomienda bien complicada, con vales de sección 8, con 350 otras situaciones para trabajarla, con un desembolso que no se ha logrado. Estamos en el 2025, Raúl. María fue en el 2017, no se ha logrado en 7 años y pico. O sea, y de nuevo ponerle esa responsabilidad de que fue lo que se prometió. Va a ser bien complicado trabajar con todo eso a una funcionaria que no viene de ahí, que muchas personas solamente la adjudica el haber sido la subcomisionada electoral del PNP, y que pues no necesariamente pueda tener ese resultado o pueda tenerlo tan rápido. Mira, eso solo puede decir alguien que no conoce a Ciary Pérez. Ajá. Ciary Pérez sí viene del Departamento de Vivienda Sí. y sí ha tenido otras funciones dentro de nuestro gobierno, además de ser la subcomisionada electoral del PNP. Que la única función pública que le han conocido es esa, no significa que Ciary Pérez nació y fue solo subcomisionada electoral del PNP, es una persona ¿Qué le preparada. faculta para poder llevar a cabo esa agenda de la gobernadora que le encomienda? Mira, por alguna razón Jennifer González depositó su confianza en Ciary Pérez y es porque ella cuenta con no solo la preparación académica, la experiencia, sino con las cualidades personales para ejecutar la agenda de la gobernadora, que parece ser ambiciosa. ¿Son cuáles? Pero ella lo dijo desde la campaña, vamos a ejecutar. Se acabó el tiempo de las excusas, venimos a ejecutar. Si no han desembolsado desde el huracán María, si no han desembolsado desde los temblores, si no han desembolsado desde la pandemia, le corresponde a Ciary Pérez la responsabilidad de ejecutar, de desembolsar, de sacar esos 700 vales de Plan 8 que se quedaron dentro de la agencia y que no dieron ni uno. Y ya la gobernadora lo dijo claramente, no quiero que se quede un solo vale. Yo estoy seguro que esto no fue una promesa vacía. Ella va a estar visitando nuevamente vivienda y supervisando que las instrucciones que dé se estén cumpliendo. Mira, volviendo un poco a la entrevista de Francisco Domenech, los poderes que tienen, ¿por qué no es un micromanagement? ¿Por qué? O sea, va a poder seguir continuando teniendo esa visibilidad y ese poder inclusive de revertir cosas que hagan los secretarios en ponencias y nombramientos. O sea, ¿eso es humanamente posible para 140 y pico de agencias? Si lo fueras a depositar en una sola persona, yo tendría que contestarte honestamente que es imposible. Lo que sucede, Eddie, es que aquí hay un equipo de trabajo. Ajá. No es él solo el que está haciendo el trabajo, no es él solo el que está revisando o pasando juicios sobre los distintos aspectos que él tiene que trabajar. Mientras el secretario de Gobernación estaba sentado
con la gobernadora o acompañando a la gobernadora al trabajo que estaban haciendo en vivienda, hay un equipo de trabajo de personas ejecutando en Fortaleza, ¿verdad? Y en eso es lo que tenemos que concentrarnos y eso es lo que tenemos que ver. No hablamos de una sola persona, estamos hablando de un equipo de trabajo liderado por la gobernadora Jennifer González, por el secretario de Gobernación Francisco Domenech, por la secretaria de Vivienda Ciari Pérez, y esa es la forma en que vamos a obtener resultados. 350 títulos de propiedad, aquí encontré finalmente la noticia, en 2 meses. Esa es la agenda que tiene trazada. Eso es complicado. Mira, Eddie, a menos que ya esté adelantado algún trabajo. Si nos ponemos y con si se adelantó chiquitas, vino de la administración anterior. Si nos ponemos con chiquitas, si nos ponemos a pensar que no se puede, si empezamos a tener miedo, no vamos a lograr nada. Tenemos que ponernos metas grandes, tenemos que trabajar hacia ellas y yo estoy seguro que lo vamos a lograr. El asunto de la palguera, ¿se cerró ya? ¿No va a haber más ninguna incidencia con eso? Eddie, yo no me quiero concentrar en el asunto de la palguera. Yo te mencioné y te vuelvo a mencionar si va a seguir siendo noticia. que no es el asunto de la palguera, es la política pública que va a implementar el gobierno de Puerto Rico en todas nuestras costas alrededor de la isla. Es cómo el gobierno de Puerto Rico va a respetar la propiedad privada y cómo va a responder hasta eso. Y aquí nos tenemos que olvidar de la palguera y pensar en todas las comunidades que están en nuestras costas y al borde de la playa. Con la cancelación del acuerdo de entendimiento. Sí, Eddie, pero esto es una responsabilidad que le corresponde al gobierno de Puerto Rico y que no vamos a oír. Hay ley federal, cuidado ahí. Vamos a trabajar con todo lo que haya que trabajar. Gracias, Raúl, por estar con nosotros estos minutos. Te espero la semana que viene, Dios mediante, aquí en Nación Z para seguir discutiendo cómo esto va, de alguna manera, convirtiéndose en otra cosa. Aquí estaré. Seguro que sí. Amigos, regresamos en breve. Ya mismito estará con nosotros el buen amigo Fernando Zambrana para hablar de los asuntos de allá, de la banda allá. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Va a estar con nosotros el licenciado Fernando Zambrana para hablar de estos asuntos de Donald Trump, las políticas, lo que se ha revertido, ya sea por decisión judicial o por propia determinación de la administración. ¿Qué mensajes se están enviando? Y mire, dice que si lo asesinan, que deja órdenes explícitas de meterle mano a Irán. Vamos a ver con qué se come eso. Si viene con papitas y refrescos, si el combo viene agrandado, si se puede cambiar el refresco por agua y las papitas por manzana. Dentro de todo lo que está pasando, ayer les decía, y vendrá ahorita Víctor Párez a hablar con nosotros, sobre una vista en la Cámara de Representantes para el proyecto de las métricas de energía renovable, que saben que se busca aplazar las mismas porque no se va a cumplir. Pero de lo que allí se dijo, mi percepción es que no solamente se van a aplazar, sino que para allá mismo se va, ustedes saben dónde, la cosa de la energía renovable, ya sea eólica, ya sea por sol, y eso va a tener un impacto en la industria de placas solares inclusive, en la industria automotriz y en otras también, porque parece, tanto por los dichos y posturas y ponencias del zar de la energía, Josué Colón, como las de Edison Avilés, director del negociado de energía, parece que esto va a ser a quemar combustible fósil a todo lo que da. Y hablan del famoso cable submarino también, que hay una empresa en la República Dominicana que está planteando tirar ese cable y traernos energía. Pero ustedes saben qué es lo más importante de esa noticia, que van a construir una planta allá en la República Dominicana para cerca de 200 megavatios. Y ustedes van a ver, y se los auguro hoy, 6 de febrero del 2025, van a construir esa facilidad en lo que se pela un guineo, cosa que no podemos hacer aquí por falta de voluntad y por todos los quejones que hay para hacer las cosas que se necesitan en Puerto Rico. Se tienen que construir la planta ya, porque no tienen toda la cosa de los permisos para tirarnos el cable para acá. En serio, mano. Pero así es que viene el combo de nuevo. Parece que ahí no hay el cambio de las papitas por manzanita ni por la botella de agua en vez del refresco. En ese sentido, cosas que tenemos que explicarle al marciano para ver si las entiende, porque es que es sentido común, mano. O sea, el sistema energético es el corazón de toda economía y de todo país. No hay salud, no hay seguridad, no hay desarrollo económico, no hay nada, no hay trabajo. Porque se necesita para lograr otras cosas esa estabilidad.
Y de nuevo, no es el problema de las administraciones, es la burocracia que a veces está enmarcada en beneficios de algunos sectores también, que les conviene que haya esta crisis. Porque para toda crisis hay una solución. Y hay gente que crea problemas para resolverlos. O para que la solución de los mismos sea la única, la que ellos tienen y se beneficien. Y dicho esto, que está enmarcado también en políticas federales, no podemos dejar eso atrás. Está aquí conmigo el licenciado Fernando Zambrana. Buenos días, Fernando, bienvenido. ¿Cómo te encuentras, Eddie? Gracias por tenerme aquí hoy, la invitación. Poder dialogar. Hace un tiempito no me doy la vuelta por aquí por Z93. Un saludo a ese público que te oye todas las mañanas. Y bueno, vamos para adelante. Agradecido de que estuvieras con nosotros a estas horas tiernas de la mañana. Y Fernando, siempre hablamos de las políticas de los países, pero aquí, por nuestra condición, como en la de los estados también, aquí no deberíamos hacer la diferencia, pero estamos enmarcadas de estos anuncios que parece que en los últimos 2-3 semanas han sido intimidaciones más allá de que vayan de materializarse. Y que ya estamos viendo estas políticas enfrentar algunos obstáculos de manera jurídica o en la práctica, ¿verdad?, para con la política internacional. ¿Cómo podemos, de alguna manera, interpretar esto, explicarlo de cierta forma de lo que está haciendo Donald Trump desde la prerrogativa y las facultades del Ejecutivo como tal? Bueno, desde la facultades que tiene el Estado que no es libre y no está asociado a nada de Puerto Rico, con su condición territorial, y ya puedes más o menos ver de qué pata estoy cojeando. No, pero estamos... hay muchas limitaciones porque no tenemos una delegación congresional proporcional a la población que tenemos, ni 2 senadores para hacer presión y pulso en Washington. O sea que en realidad aquí dependemos de la bondad de los políticos con los cuales podemos entablar relaciones a través del Partido Demócrata de Puerto Rico o el Partido Republicano de Puerto Rico. Ahora bien, lo que está pasando en Estados Unidos no es que no tenga precedentes. Durante la primera presidencia de Donald Trump pasó algo parecido. Lo que pasa es que fue disparatado, porque tenía un presidente. Correcto. Era un presidente rookie que no conocía cómo Washington, su equipo tampoco conocía cómo Washington funcionaba, y me refiero al equipo ideológico de él, porque él se rodeó de personas bien experimentadas que no necesariamente estaban de acuerdo con lo que él quería implementar, y no fue muy exitoso en ese primer año de su primer cuatrenio. Ya para el 2020, cuando él le coge el piso y entiende cómo las cosas se hacen correctamente, entre comillas allá, pues ya era demasiado tarde y se vio limitado por la pandemia. O sea que ahora él tuvo 4 largos años para con su equipo ideológico reorganizarse y hacer lo que él le está llamando flood the zone, o inundar las diferentes áreas para abacorar a la oposición política. Y eso es lo que tenemos ahora mismo. Entonces, pues hay muchísimas iniciativas, todos los días hay algo nuevo, y la oposición política allá, el Partido Demócrata, está básicamente desarticulado ahora mismo. ¿Hasta dónde van a llegar estas iniciativas por órdenes ejecutivas? Está por verse, pero tiene unas limitaciones constitucionales y legales. A tu juicio, Fernando, ¿cuánto de esto está incidiendo sobre la prerrogativa congresional? La ley migratoria, la imposición de tarifas o aranceles, el asunto también de la eliminación o redistribución de fondos. Todo eso parecería tener algún tipo de facultad congresional si se quiere trastocar o se quiere cambiar. Y he dicho yo que eso pudiera inclusive molestar de cierta manera o incomodar a congresistas del Partido Republicano que están a favor de Trump, pero porque te estás metiendo entonces en mi campo de acción. ¿Lo ves así? Por lo menos del lado de los fondos, el Ejecutivo, o sea, la rama del gobierno que Trump dirige, viene obligado a gastar el dinero que ya... A distribuirlo. Perdón. Lo va a hacer bueno, distribuirlo. O sea, el Congreso dice... Apropia. Tienes que utilizar estos fondos de esta manera, están presupuestados y el Ejecutivo los tiene que utilizar, los tiene que distribuir. Por orden ejecutiva eso no se puede paralizar. Por eso es que la instrucción que se dio la semana pasada de la congelación de distribución de fondos no duró mucho en un tribunal y se tuvo que retirar.
Entonces, pues, ¿qué sucede? Eso definitivamente ya le quita como que poder a lo que el Congreso le ordena al Ejecutivo para hacer y puede representar un ataque a los pesos y contrapesos que tenemos. Desde el punto de vista de inmigración, que es un área en la que pues resulta que es una de las que practico como abogado, te tengo que decir con dolor en el alma, porque yo en lo personal no apoyo muchas de las cosas que el presidente Trump está haciendo, y menos todavía con la inmigración. Te tengo que decir que el Congreso le delegó amplias facultades al Ejecutivo y amplia discreción para determinar cómo las leyes de inmigración se van a implementar. Que por ejemplo, está el asunto de que se están moviendo personas a Guantánamo. O sea, detenidos, indocumentados o que tienen órdenes de deportación y que son personas con antecedentes penales o que son personas que son miembros de gangas. ¿Donald Trump puede hacer eso? Bueno, Donald Trump literal, o sea, técnicamente no los está removiendo de los Estados Unidos, sino que los está ubicando en un enclave estadounidense. Pero, por otro lado, eso es completamente legal bajo el Código de Inmigración, bueno, siempre y cuando le garantice acceso a representación legal a esas personas y los procesos que corresponden bajo la ley de inmigración, pues tal vez no hay mucho problema, pero sí inconveniente. Lo que pasa es que una vez lo sacas del suelo americano, hay cosas que no aplican, de acuerdo al Patriot Act, de otras cosas que se aprobaron después. Hay que decir eso también. Sí, te tengo que confesar no que toda garantía. No he podido analizarlo a profundidad porque esto es una noticia en desarrollo y como te dije ahorita, todos los días esta administración está haciendo algo nuevo a lo cual hay que prestarle atención para ver cómo incide en nuestro día a día o en nuestro trabajo o en mi labor como abogado. Pero lo cierto es que si Donald Trump los mueve para Guantánamo a estas personas para burlar el orden que ya establece el Código de Inmigración, que le da a él muchas prerrogativas, como se las dio al presidente Biden y a Obama, que fueron utilizadas de formas distintas. Correcto. Y esto podemos hablar día. Pues tú puedes esperar que hayan retos en los tribunales y retos que pueden tener unas posibilidades altas de éxito. Pero esto es un mensaje de intimidación y no necesariamente va a terminar siendo como es, porque yo he dicho en estos días que esta política de shock, de causarte de alguna manera, ¿verdad? Wow, espérate, esto no la vi venir y a pesar de que muchas de ellas habían sido anunciadas en la campaña. Pero al final vemos que algunas se revierten por propia consideración de la administración y vemos lo que está pasando en Latinoamérica, lo que está pasando con Europa a nivel internacional de este tipo de posturas y casi amenazas que después no terminan siendo como tal. Y yo creo, y lo que he dicho en estos días es que cuando lo del muro que él anunció, que no terminó siendo así, pues la gente decía como que no, mira lo que pasó con el muro, no necesariamente eso va a pasar. Pero cuando ya hablaba de un departamento de educación, cuando ya hablaba de sacar a FEMA por no decir la palabra que es, pues ya estamos hablando de otras cosas que inciden sobre, ¿verdad? Más allá de que se le vaya a dar el dinero a los locales y todo lo demás que él ha traído. Te rehago la pregunta, ¿va a terminar siendo como parece ser? Todo va a depender de si su delegación congresional se alinea detrás de él, porque tú no puedes, él no tiene la capacidad en ley ni bajo la Constitución de un plumazo eliminar agencias creadas por legislación. Y también hay procesos reglamentarios que considerar. Claro. Que eso fue parte de los errores que él cometió en su primera administración. Muchas iniciativas se implementaron a lo loco sin seguir una ley que se llama la Ley de Proceso Administrativo Federal. O sea que eso es para mí una gran interrogante, porque todas las cámaras y todos los medios han estado encima de lo que el presidente está haciendo desde la oficina ovalada, pero no se habla mucho de las iniciativas legislativas de la delegación republicana y cómo estas iniciativas legislativas, yo no sé cuáles se han radicado, están alineadas con lo que el presidente quiere hacer, como por ejemplo eliminar un departamento de educación, eliminar un FEMA. Y mira, by the way, Donald Trump se saca muchas cosas de la manga, como dijo antes de ayer, que la gente que vive en Gaza se debe de ir. Y eso puso el Oriente Medio completo patas arriba. De la misma forma lo hizo con el muro. Tú sabes que la iniciativa del muro, él se la inventó 2 o 3 minutos antes de salir a un rally político donde fue que lo dijo y que México iba a pagar por eso. Entonces después la gente que trabajaba con él tenía que darle la vuelta a ver cómo iba a implementar eso.
él es conocido por hacer esas cosas medio de la manga. O sea que es algo que también tenemos que tomar en cuenta. En ese sentido, impactos positivos, impactos negativos en términos de economía, de la gente, pérdida de apoyo político. ¿Cómo ves el anuncio más allá de si se materializa o no? La semana pasada salió un sondeo que hizo Gallup que indicaba que Trump... Es una gente que se dedica a eso. Correcto. Las tasas de aprobación de Trump en la primera semana de su presidencia eran las segundas más bajas en la historia conocida, pues desde que se hacen sondeos de esta naturaleza, superando su primer término. O sea que él está último y penúltimo. Está ese detalle. El hombre ganó el voto popular, pero no necesariamente eso se va a traducir a un apoyo incondicional a todo lo que él haga. Ya. Te voy a dar otro ejemplo. Él lleva semana y media a través de su subrogado, Elon Musk, hostigando a alrededor de 3 millones de empleados federales. Lo vi. Y yo conozco a varios que han recibido esos correos electrónicos que le han dicho de vago para abajo, renuncia, y la fuerza laboral federal se encuentra bastante desmoralizada. Ahí yo estoy seguro que hay trumpistas. Y esos empleados federales tienen familias que son votantes. Familias extendidas. Musk no ha sido confirmado a nada. No ha sido confirmado a nada. O sea que se están asumiendo varios riesgos que pueden traducirse Impacto político. en impacto político para las elecciones de medio término. Los mercados tampoco han repuntado como quizás se esperaba, porque muchas de estas iniciativas cuando se anunciaron en campaña era para ayudar a la economía y que produjera el trickle down que siempre hablan los republicanos, de que el tú beneficiar al magnate va a invertir y va a provocar otros cambios para que percolen hacia abajo y le lleguen los beneficios a la ciudadanía. Eso no ha pasado en estas 3 semanas. El mercado sí subió y entonces cuando anunció la guerra tarifaria, se cocotó y se recuperó un poco. Te tengo que decir que ha subido un poquito desde que él ganó las elecciones. Pero eso no es el efecto Donald Trump, eso es el efecto republicano versus demócrata. O sea, ya vemos una tendencia a que republicanos se asocia con desregulación y políticas pro negocio, y esto no es nuevo. Esto data de la época de Ronald Reagan para acá. ¿De acuerdo? Entonces, pues sí, hemos visto mejoría, pero no es una mejoría abrumadora. Y no necesariamente él está tomando acciones ahora mismo con órdenes ejecutivas que van dirigidas a mejorar la economía. Son órdenes, yo creo, de corte populista. Claro, la instrucción de revisar reglamentación, que es que él se ha enfocado en el DEI, o sea, en diversidad, equidad e integración, pero no he oído mucho de regulaciones que podrían afectar el comercio interestatal y el desarrollo económico. Puede ser que en la batería de 200 órdenes ejecutivas que él ha firmado, plus, haya algo de eso que beneficie a la manufactura o a la industria en general en Estados Unidos. Pero nuevamente, tú puedes llegar hasta cierto punto con órdenes ejecutivas. De ahí en adelante necesitas legislación. El asunto de prohibir la participación de transgéneros en la milicia. El asunto también de los eventos deportivos, que también hay una prohibición a esos efectos, ¿verdad? Y esto ya había creado un revuelo sin la incisión de Donald Trump en el asunto, por razón de que si pudieran competir, si la competencia era injusta en deportes de contacto o inclusive no de contacto, para estos propósitos, más allá de lo de los baños y lo de que se reconozcan los géneros. ¿Cómo ves esa discusión en un principio, a 3 semanas prácticamente de haber tomado posesión de la presidencia? Yo creo que varias personas están apoyando esas iniciativas, inclusive personas ¿Le abona políticamente? ¿Perdón? ¿Le abona políticamente? Le abona políticamente porque es un asunto que formó parte de las guerras culturales de los últimos 8 años. E inclusive personas que no lo apoyan pueden estar de acuerdo con que una mujer transgénero, o sea, que nació hombre, y ese era su género del nacimiento, hizo una conversión, no es justo que compita con personas que nacieron con el género femenino. Y yo conozco gente bien cercana a mí que son ultraliberales y sienten eso, dicen, eso está bien, pero el tú ordenarle a universidades
a que eliminen ese tipo de participación, Sí. so pena de que se pierdan fondos, yo creo que eso es como utilizar una bazuca para matar un mosquito. Ya. O sea, lo veo como que un poquito excesivo, pero de todos modos, donde manda capitán no manda marinero. El hombre ganó la presidencia y lo está haciendo. Hay que ver cómo reaccionan las universidades, si litigan ese tipo de orden, etcétera. Correcto. Y esas determinaciones judiciales parecen estar pasando bastante rápido. Tenemos la de la ciudadanía por nacimiento, la del jus soli, ¿verdad? Que se ha mantenido. Tenemos también la de la congelación de los fondos por redistribuirlos o detenerlos. Y me parece que esos enfrentamientos, más allá de justicia, hay una motivación política también. Claro. Porque Mira, cuando tú ves quiénes están llevando las acciones, y no me parece que ni tan siquiera haya estado habiendo una situación de standing, de quien está presentando si verdaderamente sufre un daño. Ujú. Y no sé si están quizás hasta judge shopping, ¿verdad? Para esos propósitos de jueces que sepan que van a simplemente por ideología a hacer el ruling en contra. ¿Hay algo de eso? bueno, tú puedes escoger el foro, tú puedes escoger el Tribunal de Distrito Federal, pero ahí la No sabes qué secretaría... juez te va a tocar. No, pero ahí la secretaría escoge al azar. Claro. O sea, digo, eso es lo que dicen. O sea, y yo tengo que confiar en eso. Pero hay foros que pudieran ser más afines a derrotar políticas de Trump. Dentro del foro federal, inclusive. Posiblemente, pero nuevamente allí pueden haber jueces que fueron nombrados por... Washington D.C. no fue casualidad que escogieran eso para llevar esas acciones y los niños símbolos. Lo que sucede es que Washington D.C. usualmente es el foro donde se presenta este tipo de reclamaciones porque allí es donde están citas las agencias que tienen que ejecutarlas. Mira, lo de la 14ª enmienda, eso se hizo para causar un litigio, para que a alguien le denegaran el reconocimiento de que nació ciudadano. Ese es el asunto de los niños que, ¿verdad?, nacen en territorio americano de padres indocumentados hasta cierta fecha se determinaba que pues podían quedarse porque el bebé no se va a quedar solo. Y automáticamente se reclamaba la ciudadanía o la regularidad del estatus migratorio para esas personas. Ok, entonces mucha gente piensa, pero es que eso no afectó a nadie porque no se esperaron ni 30 días, que la orden decía, se tiene que esperar 30 días para que entre en vigor. Y el que nazca de aquí en adelante no le vamos a reconocer ni una paleta que diga que eres ciudadano estadounidense. Pero tú también puedes impugnar un acto gubernamental porque es inconstitucional de su faz. Puede ser en su implementación o de su faz. O sea que puede ser que... Y aquí había las dos. Sí, o sea, lo que pasa es que no llegamos a la implementación porque no hubo un caso de controversia como tal que envolvía a una persona. Pero sí, o sea, ya analizando lo que decía, eso iba en contra del precedente de la Corte Suprema que ya tiene 25, 26 años. De hecho, se resolvió uno de los secretarios de justicia fue objeto de ese tipo de procedimientos. Sus padres eran inmigrantes chinos y al él nacer en Estados Unidos, o sea, que es el poster child, el niño símbolo particularmente de ese asunto. Yéndonos un poquito fuera de Estados Unidos y cómo ha alineado a otros líderes que parecieron en algún momento crearle resistencia, como Petro, como Sheinbaum en México, a Bukele vemos que le ofrece hasta la cárcel, ¿verdad? Para facilitarle la reclusión de ciertos inmigrantes y otros, ¿verdad? Palestina e Israel parecen también cesar sus hostilidades cuando él ganó. Y vemos otro tipo de tour latinoamericano de Marco Rubio, de acuerdo, o sea, esto es de carrot and the stick, el garrote, el palito y la zanahoria, de alguna manera. No, él te voy a poner tarifas y después va el otro, se reúne contigo y llega a un acuerdo. Él no está utilizando zanahoria, él está utilizando el palo. El garrote. Sí, mira, esto es como la dinámica que se da en las escuelas. Tú tienes un bully, o sea, un abusador que intimida a los niños para obtener lo que quiere de los niños. Eventualmente los niños intimidados se molestan con el bully y en grupo le caen encima. Y uno le va a dar una y entre todos le van a caer encima. Entre todos le van a caer encima. Lo que está haciendo Trump puede funcionar a corto plazo, pero a largo plazo yo no creo que pueda extraer concesiones grandes. Y lo puedes hacer con X número de personas, porque, ¿verdad? Tú puedes jugar el rol tantas veces en cuanto te creen una estrategia y una ofensiva. Correcto. Para eso. El retirarse de la Organización Mundial de la Salud, de los tratados,
¿Qué impacto pudiera tener eso y si hay impacto político también, Fernando? Mira, el impacto de retirarse de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es que ponen desventaja a la CDC porque le elimina un canal de comunicación y cooperación con otros organismos afines. Se intercambian estudios. Es correcto. Así es que llegó la data del COVID a los Estados Unidos a través de la OMS. O sea que si no se establecen canales distintos, vamos a estar en desventaja. O sea que, mira, todo esto responde a la política antivacuna que se dio, es parte de la guerra cultural. Mira lo que hice, me retiré de esta organización woke que quería obligarte a hacer ciertas cosas. Pero eso nos va a hacer daño. Y ahí daño. no se transgrede el poder legislativo en la cosa de los acuerdos y de funcionar con eso es prerrogativa ejecutiva completamente. Mira, te tengo que confesar que eso lo podemos dejar para la próxima vez que hablamos porque lo tengo que investigar un poquito más. Si un presidente unilateralmente se puede retirar de un tratado. Sí, seguro que sí. Mira, Achero, parece que el tránsito está complicado. Así que gracias, Fernando, por estar estos minutos con nosotros. Hablamos en una próxima ocasión de estos y otros asuntos. Gracias, Eddie. Agradecido, hermanito. Cómo no. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López, el representante Víctor Párez, presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes. Buenos días, bienvenido Buenos nuevamente. días, Eddie. Esta oportunidad y a la Cheve, al grupo aquí de la Z93. Madrugando como siempre, ¿verdad? Que este programa siempre es por la mañana y sé que tiene una audiencia muy alta porque mucha gente me hable del programa. Ciertamente. Y tu análisis que es muy bueno y la gente... Agradecido. Análisis muy certero y objetivo, que es lo importante. Ciertamente. Los trabajos comenzaron en la Casa de las Leyes. Ayer hubo una vista con información muy interesante. Y parece que allá Trump dijo, burn, baby, burn. Perdóname. Allá, drill, baby, drill. Y aquí va a ser burn, baby, burn. Vamos a quemar fósiles y para el sirete la renovable. Pues no. ¿Por ahí va la cosa? No, Eddie, no. Se mantiene vigente la política pública energética de Puerto Rico, que empezó a movernos al 100% energía renovable. Eso se mantiene alterado. Estamos solamente viendo que en el proceso que se aprobó en el 2019, que es que en este año 2025 hubo un 40% de energía renovable. Okay. Aunque ya hay firmados, según estableció ayer el ingeniero Edison Avilés, en la vista que tuvo en la Cámara de Representantes, él indicó que hay unos proyectos ya firmados y autorizados por la Junta de Supervisión Fiscal que establecen que en el 2028 como tarde llegamos a un 30%. Okay. Pero ciertamente están en ese trámite burocrático de permisología. Así que queremos asegurarnos de que esa meta del 100% del 2050 se mantenga inalterada. Y comparto contigo y la audiencia que nos está viendo y escuchando. Ayer se mencionó en la vista pública la importancia, ¿verdad?, de no amarrar el sistema eléctrico a una tecnología particular o a un tipo de fósil particular. El gas natural es una opción que a un gas, a un combustible fósil, genera mucho menos contaminación y es mucho más barato que el combustible que usamos siempre, que es el bunker C, que es dañino al ambiente. No obstante, el ambiente en este tipo de tecnología de la energía eléctrica y cómo se genera, cada día evoluciona más. Yo mencionaba que en el pasado los celulares eran gigantescos, ¿verdad? Celulares que eran con un tamaño, la maleta. Y ha ido evolucionando y ahí tenemos este tipo de celular. Así que en la energía eléctrica es lo mismo. Por ejemplo, el hidrógeno ya está en el ambiente, es una alternativa que estamos mirando. Para que podamos mirar que esas plantas que se vayan a construir en Puerto Rico de manera prospectiva o futura, el hidrógeno será una alternativa, pero no podemos amarrarnos a uno particular. Por cierto, todo proyecto que se apruebe, por ejemplo, la Cámara de Representantes va a tener esa opción de libertad, de que se busque esa opción de energía renovable, siempre y cuando, ¿verdad?, que dé al sistema eléctrico estabilidad y, más importante aún, que sea un costo efectivo para que el pueblo consumidor tenga un costo en su kilovatio hora que sea atractivo. Y como te escuché ahorita, que impacte sector industrial, comercial, residencial, porque si no hay, eso lo hemos hablado muchas veces, si no hay un sistema eléctrico estable, no hay desarrollo económico y no hay nada. No hay salud, no hay seguridad, no hay nada, empleo, no hay nada. nada. Correcto. Representante, en un momento dado se hablaba de un cartel del petróleo y quedó bastante claro, ¿verdad? Los tentáculos que eso en su día tuvo, sí, y que se arrastrara a los pies para modernizar los sistemas o buscar otras fuentes. Sí. ¿Se está montando un cartel del gas natural? Pues mira, yo los intereses creados. Pero yo creo que en el caso de gas natural, en el caso de los proyectos que ha llevado a cabo en el pasado de energía eléctrica, donde firmó varios acuerdos
Central San Juan, por ejemplo, que se convirtió en gas natural, creo que si no me equivoco, el gobierno de Luis Fortuño, o poco más después, poco a poco se ha visto, ¿verdad?, que ese combustible a nivel mundial se ha visto que es una alternativa viable, porque es costo efectiva, es barata y no daña el ambiente. No obstante, insisto, ¿verdad?, lo que te mencioné al principio de la entrevista, se mantiene la política pública de buscar cualquier opción que sea efectiva, que sea buena para el consumidor en cuanto a precio de kilovatio hora, que es importantísimo, y que haya un sistema que sea estable. Así que el gas natural está ahí, pero yo lo veo como algo transicional. Existe hoy el gas natural, pero obviamente con unas... hay un solo proveedor de gas natural. Bueno, impulsando ¿Le que preocupa sea... eso? Obviamente tiene que haber competencia, porque si hay competencia hay mejor precio. Uh-huh. Así que si hubiera un solo suplidor, que me hace que hay uno en este momento en Puerto Rico, Uh-huh. la idea que buscamos es que ese mercado se pueda abrir, haya apertura y que cualquier compañía a nivel local o está en Estados Unidos o mundial vea a Puerto Rico como una opción para lograr eso hay que cambiar la ley de lo cual está hoy día. Totalmente correcto. También la ley, enmendarla. Estamos mirando otras alternativas, ¿verdad? Ese horizonte está en el pipeline, correcto. Representante, también se ha traído el asunto de AES, de extenderle 10 años más. El que el marco regulatorio de la ley provea eso no significa que eso termine pasando, porque al final del día es una decisión de negocio. Correcto. Se ha tenido esas conversaciones para que si se extiende la cancelación de la prohibición, a su vez, de quemar el carbón y las cenizas y todo eso, ya eso se ha hablado con la compañía para que eso, si se da, ellos se queden y no se vayan. La respuesta es que sí. Sí. Lo que resta, por eso que estamos en discusión... Eso es más barato que el gas natural. Más natural, aunque ¿verdad? El hecho de que AES hoy tiene por ley que completar el uso del carbón al 2027, ellos se supone que transicionaran, ¿verdad?, a otras opciones de energía renovable, como por ejemplo el hidrógeno. Uh-huh. Esa planta hoy genera 500 megavatios al sistema de Puerto Rico eléctrico, que es un 20%. Así que la ley que estamos trabajando, especialmente en el día de ayer, los proyectos, uno de ellos va dirigido a mover 2 años más el que AES pueda usar el carbón. Si necesitaría 3 años más, tiene que tener el aval del negociado de energía, lo que significa que la legislación tiene las herramientas para que ellos tengan que moverse, ¿verdad? El que se mantenga abierta o el uso de carbón no va a dejar sin efecto lo que la ley estipula, que es que tienen que moverse a otra opción de ley. ¿Le van a dar espacio a los ambientalistas o personas que se opongan a esto? Vamos a hacer una vista pública. Efectivamente, queremos una vista pública que viene ya pronto, en los próximos días o semanas, que va a venir el presidente de AES, uh-huh, que nos pidió la audiencia para poder explicarle a dónde están ellos, porque es importante, ¿verdad?, compartir contigo, lo dice que nos está viendo y escuchando. Tiene que aprobarse la legislación ahora para que ellos puedan tener la alternativa de poder hacer cambios en la operación de la planta. Entiéndase, mejoras o cambios en su operación, que eso es importante que se haga desde ahora y que tenga tiempo de hacerlo. Representante, quiero cuando regresemos de la pausa que me contraste los anuncios de que se van a construir otras unidades de generación y el que se está prospectando para la República Dominicana, que yo creo que como en muchas otras instancias nos van a pasar por el lado en ese tipo de facilidad y nos van a tener que tirar un cable para podernos jumpear. Vámonos. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López a través de Telemundo y Z93. Regresamos en breve. Llévatelo a ver. Nación Z. Nación Z. Optimizar los niveles de testosterona. Voy a hablar si realmente existe una alimentación para aumentar el líbido. Vamos a hablar un poquito de la disfunción eréctil. Latin Doctors, domingo a las 2 por Telemundo. Presentado por NCS Classic Care. Punto 2 te trae el Super Bowl en español. Un espectáculo increíble donde los Chiefs se enfrentan a los Eagles en busca de hacer historia. El Super Bowl este domingo a las 7 por Punto 2. La comida Hills esta época y tiene los nutrientes que tu cachorro necesita. Y ahora en PetSmart, obtienes $10 de regreso en ahorros al comprar $60 o más en cualquier comida para perro. PetSmart, anything for pets. Tío Nacho engrosador, anticaída de cabello y potenciador de volumen. Su fórmula con jalea real y extracto de ortiga te da más volumen como si tuvieras hasta 33,000 cabellos más. De Tío Nacho, el rey de la jalea real. Soy Alex. Si hay ilusión, estamos winning. Si hay emoción, estamos winning.
Y si hay nervio, ¡estamos winning! En la calle estamos winning, en el parque estamos winning, en el parque estamos winning, estamos winning, estamos winning. Descarga el app, regístrate en winningpr.com y recibe hasta $200 de crédito en tu primer depósito. Oferta por tiempo limitado. Y recuerda, si hay juego, estamos winning. Winning, tu casa de apuestas deportivas. Saludos, bendiciones. Hoy con una receta tenemos unos tostones rellenos con churrasco, con pimiento. Estamos dándole aquí un salteíto, lo sazoné con sal y pimienta. Agregarle los otros ingredientes, ajo molido, poquito de mantequilla, aquí cilantro con recao, aceite de oliva. Estos tostoncitos, hice el proceso de freír, luego le di ese moldecito de canastita y le vamos a agregar ahora un poquito del aceite de oliva con cilantro y recao, sal, pimienta para sazonar lo que es ese cilantro. Y recuerden, visiten los supermercados Mega Fresh. Al plateo, vamos por aquí, vamos a hacer 4, que lo vamos a llevar directo bonito al plato. Boom. Vamos a limpiar también la mesita, bien importante que estemos limpiando el área de trabajo. Y vamos ahora el plateo, señores. Vamos por acá, 2, 3 y 4. Ponemos un poquito de aceite de oliva por el lado aquí con el cilantro y recao. Vamos con el bulli a la 1, a las 2 y a las 3. ¡Sayonara! ¡Pam! ¡Pa que te enamores! ¡Ra! ¿Estás listo para transformar tu vida? Porque muchas veces pues no tengo energía, muchas veces tampoco me gusta lo que veo en el espejo. Te presentamos Go For You, la revolución en suplementos naturales para bajar de peso. Con 3 poderosas fórmulas, Go For You no contiene estimulantes ni cafeína como otras líneas. Es sumamente importante para la pérdida de peso, mantener una buena digestión, limpiar y desintoxicar su organismo. Por esto es que recomiendo Go For You. Cuidar de tu salud es saber vivir. Go For You. Moneda tras moneda se convierten en millones. Una reveladora investigación de rayos X regresa el martes 11 a las 10 por Telemundo. Ya comenzó la Casa de los Famosos All Stars. Entérate ya de quiénes fueron las controversiales estrellas que regresaron y prepárate porque el drama apenas comienza. La Casa de los Famosos All Stars, lunes a viernes y domingos por Telemundo. Hoy nos estamos de regreso aquí en Nación Z con el licenciado Eddie López a través de Telemundo y Z93. Y tomamos la oportunidad para desearle feliz cumpleaños número 57 a Juan Luis Camacho, ex secretario general del Partido Popular Democrático, quien está aquí de 8 a 10. Aquí manténganse en sintonía de Z93 con el mejor análisis. Representante Víctor Párez. Se habla de un cable submarino ahora desde la República. Lleva tiempo hablándose acerca de esto, pero también lo quiero contrastar con esta planta de Energisa, es que se llama, que ya está en papel, ¿verdad? Y parece que hay unos adelantos en cuanto a eso. ¿Cuánto tomaría en hacerla de Puerto Rico? Y hay una que se está prospectando hacer en el este de la República Dominicana. Yo le apuesto el dinero de mi lonchera a que esa va a estar primero que la de Puerto Rico. ¿Estás de acuerdo conmigo? En parte creo que sí. Como muchas cosas que pasan en la República Dominicana. Yo creo que sí. Pero fíjate, Eddie, qué ironía, ¿verdad? Yo recuerdo mucho más joven cuando se hablaba de un cable al revés. Correcto. De Puerto Rico a República Dominicana. Para luz, para fibra óptica y hasta cable TV que prepa tener la... Que es ¿verdad? Que es algo irónico que Puerto Rico, que hoy cuenta con una asignación de $20,000 millones para reconstruir el sistema eléctrico de Puerto Rico, tengamos que estar dependiendo de un cable submarino, ¿verdad? Con los hermanos dominicanos que estimamos y queremos mucho. Sí. Y nos han pasado en muchos temas económicos por el lado. Los muelles, el turismo, ¿verdad? Que ha sido exitoso en esa parte. Así que, ¿verdad? Tenemos que de alguna manera aprender de ellos también. ¿Se está contemplando seriamente esa posibilidad? Porque sé que es un ofrecimiento de una compañía privada que es quien lo haría y también sería quien costeara esta tecnología. Hay una situación de permisos federales. Correcto. Como siempre, ¿verdad? Además de los estatales. ¿Cuán viable es esto si se está mirando? Porque, por ejemplo, salió también esta semana que iban a contemplar unos generadores, una microred nuclear, que eran unas máquinas del tamaño de una cancha de baloncesto, supuestamente, y la gobernadora como que pareció descartarla. Hubo un foro en el Colegio de Ingenieros a esos efectos, pero parecería concentrarse todo en el carbón y el gas natural, y por eso hice la pregunta que hice inicialmente. ¿Hay otras alternativas como esta del cable que se está considerando con seriedad? Pues mira,
Eddie, yo he hablado de este tema con el ingeniero José Colón, ¿verdad? Que es una persona con experiencia y conocimiento, ¿verdad? Conocido en el país. El rey mágico de la energía. Y él me mencionaba el que se pueda, ¿verdad? Que el cable se pueda construir desde la República Dominicana y pasarlo por el mar hasta aquí a Puerto Rico. ¿En qué punto de la isla se pudiera conectar? Número uno, ¿verdad? Y número dos, la infraestructura para conectar ese cable submarino, que obviamente es un cable sumamente moderno, de avanzada, conectarlo a un sistema como el de Puerto Rico, ¿verdad? Que es un sistema que está bastante afectado, bastante antiguo. Las plantas de generación tienen 50, 70 años de construida. Así que todos esos retos, ¿verdad? Están en el ambiente. Usted puede construir, no sé en qué punto de la isla costero, esa conexión, que ese cable cuando venga por el mar, lo conectas a esa planta que se construya en la costa y a su vez lo lleves al sistema eléctrico del país. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Y con qué se come eso, representante? ¿Viene con papitas y refresco? Sí, es un problema de ingeniería, ¿verdad? Yo no soy ingeniero, mucho menos, pero le tiene que haber explicado. He aprendido, correcto. Así ¿Cómo funcionaría esa compañía que está dispuesta a pagarlo? ¿Cómo van a tener ganancia? Ese es parte de los retos que están todavía en la mesa, porque esa compañía trae ese cable de la República Dominicana y eso es cómo le va a vender a Puerto Rico, ya sea al gobierno de Puerto Rico, o si aquí en Puerto Rico se establecería otro tipo de compañía interna, privada. Eso está todavía, ¿verdad? Creo que está todavía muy crudito. Pero regreso al timing, representante, porque aquí AES tiene una fecha de culminación, parece que para 2025 quizás, 2027. 2027. Ok, y entonces esta facilidad que se contempla para un poco... ahora mismo tenemos de menos la generación, la capacidad de generación. Si se va a ese, ¿estará lista esa planta de Energisa o cualquier otra alternativa en términos de la generación? Todavía no hemos entrado a transmisión y distribución, porque obviamente esto habla de las métricas de las renovables y habla también de la otra, del otro asunto de la quema de carbón, que son los proyectos presentados por la administración. Pero ¿qué alternativa viable en tiempo cuando lo necesitemos y que no vayamos a tener problemas próximamente pudiera haber para ofrecer al suplido nada más de la energía? Mira, yo, ¿verdad? Mi respuesta muy responsable, pero obviamente, ¿verdad? Siendo sincero con el pueblo de Puerto Rico. Sabe que la gobernadora de Puerto Rico creó un comité de energía que está compuesto por sectores ¿Usted es parte privados. de ese comité? Soy parte de ese comité. Y hemos hecho 5 reuniones hasta el día de hoy. El factor que más ha dominado ese comité es el factor de la generación. Ya. Mencionaste hace unos minutos el problema que tiene Puerto Rico con generación. Y el ingeniero José Colón, algo que ha sido figura importantísima en toda esta ecuación, nos ha indicado, ¿verdad?, que él no ve en el panorama hoy, 2 años, 3 años, ningún tipo de compañía o de construcción de alguna planta, que aunque se firmó un acuerdo con Pedro Pierluisi antes de la gobernación para construir una planta de gas natural, esa planta puede tomar 5 años, 6 años construcción, porque la permisología, como mencionaste también hace un minuto, es complicada, permisología federal, todo tipo de cosas. Para eso se creó por la parte de la gobernadora una orden ejecutiva que era un estado de emergencia. O sea que para estado de emergencia nos pudiera dar algún tipo de bypass, de adelantar permisología local. Pero a nivel federal, Donald Trump estuvo en California hace pocas semanas atrás y habló allí de cómo reconstruir la parte que se quemó de California y le preguntó, a pesar de preguntó, pero mire, presidente, cualquier permiso federal para este tipo de impacto ambiental toma 10 años. Y él le respondió 10 días. O sea, que él usaría su orden ejecutiva presidencial para agilizar también. Correcto. Y lo que estamos visualizando es que esa orden presidencial aplica a Puerto Rico para que podamos tener, ¿verdad?, en periodo de tiempo rápido unas plantas de generación, pero, Eddie, te aseguro, o sea, no va a ser viable en los próximos 3 años, 4 años, una planta nueva. Y tal cual estamos, ahí quería llegar, representante, porque tal cual estamos, ya la gobernadora ha contemplado que van a haber apagones por la necesidad, la incapacidad de generación. Asiris, si encima de eso a ese se va, son 500 megavatios menos. El 20% de la generación. Entonces, si no hay un sustituto para eso, además de los problemas que estamos teniendo ahora, vamos a tener otros adicionales. En cuanto a la generación... O con los pickers quizás las unidades esas se resuelven. Me leíste el pensamiento. Ya se están, esos pickers ya están funcionando.
y se está verificando con el Cuerpo de Ingenieros cualquier tipo de opción adicional para que de aquí al verano podamos tener suficiente generación para que la demanda, que aumenta mucho más en esa época del año, tenga suficiente reserva, que en caso de una avería tengamos, ¿verdad?, generación para que se sustituya la misma y podamos tener un sistema eléctrico estable en el verano. Representante, usted yo creo que me contestó esta pregunta la última vez. ¿Qué hace la Comisión de Gobierno metida en asuntos de energía? Me contesta cuando regresemos de la pausa. Aquí en Nación Z con el licenciado Eddie López. Y le dejé una pregunta en el tintero al representante Víctor Párez Otero. Representante, ¿qué hace la Comisión de Gobierno que usualmente tienen tanto trabajo en las asambleas legislativas metiéndose en un asunto tan específico como el de energía? Yo creo que yo me contesté la pregunta yo mismo cuando dije ahorita que incide en todas las facetas de nuestras vidas. Pero además de eso, usted tiene una trayectoria particular con el tema. ¿A que sí? Por ahí vamos. El señor presidente de la Cámara, ¿verdad?, cuando me indica que él me va a designar en esta comisión, uno de los acuerdos que él llegó conmigo es que quería que yo mantuviera el tema de energía en mi comisión. No tengo ningún problema, ¿verdad? Lo está manejando. Esa comisión tiene un apellido, además de lo de gobierno. Exacto. Así que tiene bastante tarea. Pues ver el tema energético, ¿verdad?, es un tema que yo estoy trabajando por muchos años. Y acordé con él mantenerlo y seguimos trabajando en este cuatrienio en ese tema. Igual que la señora gobernadora, que habla conmigo, que ella quiere que yo pues, me esté con ella en ese tema tan importante, para que mantengamos, ¿verdad?, esta comunicación con el Ejecutivo, y en eso estamos. ¿Cuán pronto pudiéramos ver cambios sustantivos a esa ley de transformación energética? Bueno, ya, como te mencioné al principio de la entrevista, legislación. Ya estamos trabajando varias enmiendas a otras leyes del sistema eléctrico de Puerto Rico, junto con el Ejecutivo, otras propias de la Asamblea Legislativa, para que ya antes de verano tengamos ya todo aprobado y que tengamos ya más o menos una estabilidad, que es lo más importante, porque como te dije al principio, Eddie, el tema de generación es el tema que está hoy presente para movernos porque de nada inmediatamente. van a tener los postes y los cables chéveres si no hay generación. Van a haber cambios al ente regulatorio, entiéndase el negociado, y lo van a dejar en la parte tarifaria y no estar metido en todas las incidencias del sistema. Vamos a mirar todo, Eddie, todas las partes que están en este proceso, inclusive, ¿verdad?, comparto contigo en la audiencia, el tema de Luma está en la mesa, está presente, con la intención de que Luma salga de como generador de operador en Puerto Rico. Eso está ahí y se va a completar. Agradecido de que estuviera con nosotros en la mañana de hoy, representante. Continuaremos hablando a ver cómo esto va, ¿verdad? En continuación, estos trabajos que sé que van a tener las diferentes perspectivas de todos los sectores, y eso es importante también traerlo al ruedo. Amigos, agradecemos como siempre su sintonía.